En 1935, la segunda expedición antártica del almirante Richard Byrd tropezó con algo que jamás llegaría a los libros oficiales de historia. En lo profundo de la montaña Rockefeller, su equipo descubrió estructuras que no deberían existir, al menos no según nuestra línea temporal. Cimientos de piedra perfectamente tallados, enterrados bajo kilómetros de hielo. Patrones arquitectónicos que no coinciden con ninguna civilización conocida. Y estudios geológicos que sugerían que esas montañas no eran montañas en absoluto, sino algo construido mucho antes de que llegara el hielo. El geólogo de la expedición, Quinn Blackburn, registró hallazgos que contradecían todo lo que sabemos sobre la historia de la Antártida. Sus notas fueron clasificadas como secretas apenas unas semanas después de su regreso a Estados Unidos. Hoy, esas mismas montañas siguen estando fuera del alcance de investigadores independientes. La versión oficial dice que el equipo de Byrd no encontró nada más que hielo y roca, pero las pruebas enterradas en documentos desclasificados cuentan una historia muy distinta. Antes de profundizar más, si te interesa la historia suprimida y el pasado oculto de nuestro mundo, pulsa el botón de suscripción. Cubro temas como este todas las semanas y no querrás perderte lo que viene después. La Antártida no siempre estuvo congelada. La evidencia geológica confirma que, hace millones de años, el continente estaba cubierto de bosques y albergaba diversos ecosistemas. Pero aquí es donde la narrativa oficial empieza a resquebrajarse. Mapas antiguos como el mapa de Piri Reis de 1513 muestran la costa de la Antártida con una precisión imposible, representando masas de tierra que supuestamente llevaban millones de años enterradas bajo el hielo. El mapa muestra ríos, montañas y detalles costeros que no serían confirmados hasta la cartografía moderna, por sonar en la década de 1950. ¿Cómo tuvieron acceso los cartógrafos del siglo XVI a esta información? El mapa de Piri Reis no era el único. El mapa de Oronteus Phineus de 1531 muestra la Antártida centrada en el Polo Sur, con cordilleras y ríos en ubicaciones que coinciden con los estudios subglaciales modernos. El mapa de UH de 1754 representa la Antártida como dos masas de tierra separadas por una vía de agua, un detalle que no sería verificado hasta el año geofísico de 1958, cuando los científicos confirmaron un canal de agua bajo la capa de hielo que conectaba los mares de Ross y Weddell. Estos mapas no eran conjeturas, eran copias de mapas fuente mucho más antiguos, algunos de los cuales, según los propios cartógrafos, se remontaban a miles de años atrás. Piri Reis escribió en los márgenes de su mapa que lo compiló a partir de más de 20 cartas fuente, algunas de la época de Alejandro Magno. La respuesta más inquietante es que alguien cartografió la Antártida antes del hielo. Y si eso es cierto, entonces la civilización humana, o algo parecido, existió en ese continente mucho antes de lo que se nos ha dicho. Las implicaciones son asombrosas. Significa que toda nuestra comprensión del desarrollo humano es errónea. Significa que existieron civilizaciones marítimas avanzadas cuando supuestamente vivíamos en cuevas. Aquí es donde entra en escena la teoría de Tartaria. Los investigadores creen que una civilización altamente avanzada se extendió una vez por todo el mundo, con capacidades arquitectónicas y tecnológicas que igualaban o superaban las nuestras. Esta civilización, a menudo denominada Tartaria, dejó atrás estructuras que la historia oficial atribuye a culturas más recientes. Pero ciertos edificios, con su trabajo en piedra imposible y su coherencia continental en el diseño, sugieren un origen único y unificado. Según esta teoría, la Antártida no solo estuvo habitada por Tartaria, puede haber sido uno de sus centros principales antes de que un evento cataclísmico la sepultara bajo el hielo. Richard Byrd no era un explorador marginal. Era un oficial naval condecorado y uno de los exploradores polares más respetados de su época. Para cuando lanzó su segunda expedición antártica en 1933, ya había sobrevolado el Polo Norte y completado el primer vuelo sobre el Polo Sur. El hombre tenía credibilidad. Su palabra tenía peso en los círculos científicos y militares. No era alguien propenso a la exageración ni a la fantasía. Su segunda expedición, que duró de 1933 a 1935, fue financiada por el gobierno de Estados Unidos
y respaldada por algunas de las familias más ricas de Estados Unidos, incluidos los Rockefeller. Vale la pena examinar la conexión con los Rockefeller. ¿Por qué una de las familias bancarias más poderosas del mundo financiaría una expedición antártica? El objetivo declarado era establecer una base permanente llamada Little America 2 y realizar investigaciones científicas por el interior de la Antártida. Pero expediciones como esta no son baratas, y las familias filantrópicas no invierten millones sin esperar retornos. ¿Qué sabían los Rockefeller? ¿Qué estaban buscando? La expedición era enorme, bajo cualquier estándar. Byrd llevó 3 barcos, 2 aviones, tractores, estructuras prefabricadas y suficientes suministros para sostener a una tripulación durante varios inviernos antárticos. No era una misión de reconocimiento casual, era infraestructura. Se estaban preparando para quedarse. Ya avanzada la misión, algo cambió. Los registros de la expedición muestran que el equipo de Byrd se desvió de la ruta prevista y se dirigió hacia una región no cartografiada en las montañas Rockefeller. Las comunicaciones por radio de ese período son escasas y están fuertemente censuradas en los archivos que se conservan. Las montañas Rockefeller se encuentran en la tierra de Mary Beer, una de las regiones más remotas y menos exploradas de la Antártida. Incluso hoy, sigue siendo uno de los territorios no reclamados más grandes de la Tierra. Ningún país ha reclamado formalmente soberanía sobre él, algo inusual si se considera la agresividad con la que las naciones han dividido el resto del continente. Durante la expedición de 1935, el equipo de Beer realizó reconocimientos aéreos sobre esta región e informó de anomalías que no coincidían con la geografía circundante. Según notas desclasificadas, las montañas presentaban una simetría antinatural. Los picos estaban separados por intervalos demasiado regulares para tratarse de formaciones naturales. Las sombras proyectadas por las estructuras sugerían ángulos rectos y superficies planas bajo el hielo. Quinn Blackburn, el geólogo de la expedición, registró sus observaciones en diarios de campo que más tarde fueron incautados por las autoridades militares. Las notas de Blackburn describían cimientos de piedra que sobresalían de las paredes de los glaciares. Señaló que la piedra no era originaria de la región y mostraba signos de haber sido trabajada con herramientas. Los bloques eran enormes, de una escala similar a los encontrados en sitios megalíticos como Baalbek o Sacsayhuamán. Lo que hacía sus hallazgos aún más inquietantes era la profundidad a la que se encontraron esas estructuras. Las muestras de núcleos de hielo sugerían que las estructuras estaban sepultadas bajo capas de hielo que se remontaban a miles de años atrás, posiblemente más. Si las evaluaciones de Blackburn eran correctas, eso significaba que en la Antártida se había llevado a cabo una construcción avanzada durante un periodo en el que la arqueología convencional insiste en que solo existían sociedades humanas primitivas en cualquier lugar de la Tierra. La expedición regresó a Estados Unidos en 1935, y en cuestión de meses, los hallazgos de Blackburn fueron clasificados como secretos. Se le prohibió publicar su investigación y murió en circunstancias sospechosas en 1936. La causa oficial de muerte fue registrada como neumonía, pero sus colegas señalaron que Blackburn había gozado de excelente salud apenas unas semanas antes. Sus diarios fueron confiscados y las muestras geológicas que trajo de vuelta nunca se pusieron a disposición de la comunidad científica. El propio Byrd guardó silencio sobre los descubrimientos durante años, limitándose a insinuar en entrevistas posteriores que había visto cosas en la Antártida que desafiaban todo lo que creía saber. En 1947, Byrd regresó a la Antártida para la operación High Jump, una expedición militar que sigue siendo una de las misiones polares más controvertidas de la historia. La operación involucró a más de 4.700 personas, 13 barcos, incluido un portaaviones y un submarino, 33 aviones y equipamiento militar que parecía excesivo para una simple misión de investigación. El objetivo declarado era establecer bases de investigación y probar equipamiento militar en condiciones polares. Pero la escala de la misión sugería algo mucho más urgente. Esto no era exploración, era una fuerza de invasión. High Jump debía durar de 6 a 8 meses, pero fue terminada abruptamente después de apenas 8 semanas. Los barcos regresaron dañados, hubo personal hospitalizado,
circularon rumores de que se habían perdido aviones en circunstancias que nunca fueron explicadas. Byrd regresó y concedió entrevistas crípticas sobre el encuentro con una Tierra más allá de los polos y recursos que podrían cambiar el curso de la civilización humana. Advirtió que, en caso de una nueva guerra, Estados Unidos podría ser atacado por aeronaves capaces de volar de polo a velocidades increíbles. No eran los desvaríos de un hombre que estaba perdiendo el juicio. Era un almirante condecorado emitiendo una advertencia pública. Sus declaraciones fueron tan alarmantes que rápidamente fueron suprimidas, y Byrd fue silenciado de hecho por las autoridades militares. Concedió una última entrevista a un periódico chileno, donde insinuó la existencia de una fuerza hostil en la Antártida y de una tecnología superior a cualquier cosa que poseyera Estados Unidos. En cuestión de meses, aquella entrevista desapareció de los archivos. Byrd nunca volvió a hablar públicamente sobre la Antártida. Murió en 1957, llevándose a la tumba todo lo que sabía. ¿Qué buscaba realmente la operación High Jump? Muchos investigadores creen que fue una continuación de lo que Byrd encontró en 1935. El ejército quería controlar lo que fuera que estuviera enterrado en las montañas Rockefeller. Algunas teorías sugieren que estaban buscando tecnología. Otros creen que intentaban asegurar conocimientos antiguos o impedir que otras naciones accedieran a ellos. Sea cual sea la verdad, el hecho sigue siendo que la expedición fue interrumpida antes de tiempo. El personal fue obligado a guardar secreto, y Byrd nunca volvió a hablar públicamente sobre la Antártida. La teoría de Tartaria ofrece un marco para comprender estos descubrimientos. Si existió una civilización global antes de la historia registrada, la Antártida habría sido un lugar privilegiado para habitar durante periodos más cálidos. Textos antiguos de diversas culturas describen un gran diluvio o cataclismo que remodeló el mundo. El diluvio bíblico, la epopeya de Gilgamesh, los textos hindúes que describen ciclos de destrucción y renacimiento. Todos apuntan a una catástrofe global que reinició la civilización humana. Si un acontecimiento así ocurrió, podría haber desencadenado un cambio rápido en el clima de la Tierra, sepultando continentes enteros bajo el hielo. Los supervivientes de este cataclismo se habrían visto obligados a empezar de nuevo, y el conocimiento avanzado de sus predecesores se habría perdido o quedado oculto. La arquitectura tartaria se caracteriza por su escala masiva, su diseño intrincado y su ingeniería avanzada. Edificios atribuidos al siglo XIX a menudo presentan rasgos que parecen incompatibles con la tecnología disponible en aquella época. Dispositivos de energía libre, sistemas avanzados de ventilación y técnicas de construcción que los ingenieros modernos tienen dificultades para replicar. Los investigadores han señalado que muchos de estos edificios comparten elementos de diseño con estructuras encontradas en otros continentes, lo que sugiere una única tradición arquitectónica. Si Tartaria fue real y si se extendió hasta la Antártida, entonces las estructuras que descubrió el equipo de Byrd podrían representar los restos de esa civilización perdida. La supresión de esta información no es accidental. Los gobiernos y las instituciones tienen un interés creado en mantener la narrativa histórica actual. Si el público supiera que existieron civilizaciones avanzadas antes de la cronología aceptada, eso socavaría los fundamentos de la arqueología, la geología y la historia tal como las conocemos. También plantearía preguntas incómodas sobre qué más se ha ocultado. El control de la información es el control de la realidad, y quienes están en el poder entienden que reescribir la historia significa reescribir el futuro. Las imágenes satelitales modernas de la Antártida muestran anomalías que coinciden con los hallazgos de Byrd. Ciertas regiones de las montañas Rockefeller muestran patrones geométricos bajo el hielo que son incompatibles con formaciones naturales. El radar de penetración terrestre ha detectado vacíos y estructuras bajo la capa de hielo, pero el acceso a esos datos está restringido. Los investigadores independientes que intentan explorar estas regiones son rechazados por patrullas militares o se enfrentan a obstáculos legales. La Antártida se rige por el Tratado Antártico, que prohíbe la actividad militar y la minería, pero permite la investigación científica. Sin embargo, el tratado también concede un control significativo a un pequeño número de naciones, y esas naciones tienen la autoridad para restringir el acceso a determinadas zonas.
¿Por qué se mantendría en secreto el descubrimiento de ruinas antiguas en la Antártida? Una posibilidad es que las estructuras contengan tecnología o conocimiento capaces de alterar las estructuras de poder existentes. Si los dispositivos de energía libre o las técnicas avanzadas de construcción fueran reales, amenazarían a la industria de los combustibles fósiles, a la industria de la construcción y a los sistemas económicos más amplios construidos sobre la escasez y el control. Otra posibilidad es que las ruinas desafíen las narrativas religiosas e históricas que sustentan la estabilidad social. Si la civilización humana es más antigua y más avanzada de lo que se nos ha enseñado, eso obliga a reevaluar nuestros orígenes y nuestro lugar en el universo. Ese tipo de cambio de paradigma es desestabilizador, y quienes están en el poder prefieren la estabilidad a la verdad. La evidencia está dispersa, pero existe. Documentos desclasificados, registros de expediciones, entrevistas con investigadores que vieron los datos antes de que fueran clasificados como secretos. El descubrimiento de Byrd en 1935 en las montañas Rockefeller no fue un incidente aislado. Formaba parte de un patrón de conocimiento suprimido que se remonta siglos atrás. El mapa de Piri Reis, la repentina clasificación de los hallazgos de Blackburn, la terminación abrupta de la operación High Jump, no son coincidencias, son piezas de un rompecabezas que intereses poderosos no quieren que se resuelva. Entonces, ¿qué se encontró realmente en las montañas Rockefeller en 1935? Según la evidencia disponible, parece que el equipo de Byrd descubrió las ruinas de una antigua civilización sepultada bajo el hielo antártico. Estas estructuras son anteriores a la cronología aceptada de la historia humana y sugieren que existieron sociedades avanzadas mucho antes de la última glaciación. Que esta civilización fuera tartaria o algo completamente distinto sigue siendo una pregunta abierta, pero el esfuerzo por suprimir esta información nos dice que la verdad es lo bastante importante como para justificar el secreto. La Antártida guarda respuestas, el hielo se está derritiendo y a medida que retrocede, más de estas estructuras quedarán expuestas. La pregunta es si se nos permitirá verlas o si serán encerradas, como todo lo demás que amenaza la versión oficial. Byrd intentó decírnoslo, insinuó lo que vio y pagó el precio por ello. Ahora depende de nosotros recomponer lo que él no pudo decir en voz alta. Si quieres ver más análisis profundos sobre la historia suprimida y las verdades ocultas de nuestro pasado, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Cubriré más sobre la Antártida, Tartaria y la evidencia que ha permanecido enterrada durante demasiado tiempo. Hay una razón por la que no quieren que hagas estas preguntas, y esa razón es exactamente por la que deberías hacerlas.